tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición nueva de Libros a la Mesa. Ya saben que vamos a hablar de las colecciones que la editora de gobierno tiene dispuestas para nosotros. En esta ocasión vamos a ahondar en la colección Iwihispa y dos libros que son muy interesantes para mí, cuyo autor, el doctor Rafael Nava Vite, nos habla acerca de la Huasteca en el libro con el mismo nombre y de La tierra ya no se moja. Ediciones bilingües en la editora de gobierno. Aquí comienza Libros a la Mesa. Estamos aquí con el doctor Rafael Nava Vite. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Oye, desde el aguacate. Así aguacate. Yo siempre he pensado que los huastecos tienen la fortuna o la característica de que pueden decir que son ciudadanos de 5 estados. ¿Es así? Yo creo que sí, porque prácticamente lo que es la Huasteca, hay más bien, la Huasteca está conformada con partes de 5 estados. De 5 que estados. Es Veracruz, San Luis, Hidalgo, Puebla y una parte de Tamaulipas. De Tamaulipas. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esto de convivir con el náhuatl, que es tu lengua originaria, con el español, y aparte desarrollarte profesionalmente haciéndolo? Pues realmente me he sentido como muy privilegiado, porque el hecho de hablar la lengua, el náhuatl, pues me ha permitido incursionar en diferentes contextos de la propia Huasteca. Estuve trabajando un tiempo en San Luis Potosí. Yo soy originario de la Huasteca hidalguense, Sí, de la parte de Hidalgo. Pero también he estado en la Universidad Veracruzana Intercultural y concretamente en Ixhuatlán de Madero, Ajá. en donde se habla náhuatl. Es muy interesante, Ixhuatlán de Madero, por ejemplo, como municipio, además de que se habla el náhuatl, se hablan otras lenguas como el totonaco, el tepehua y la lengua ñujú. Entonces, además del español, ¿no? Es muy intercultural, diríamos. Es como el Veracruz profundo, ¿no? Así es. Colatlán, Ixhuatlán de Madero. Sí, es como esa sí, parte sí. de Veracruz que no es la turística, entre comillas, es, digamos, más cultural. Así es, y realmente las raíces culturales son muy profundas. Está basado, diríamos, en una gran tradición oral. El relato está como muy presente en cualquier espacio de la comunidad de Ixhuatlán de Madero, de las comunidades. Son espacios como para poder narrar, contar, y eso es muy interesante. A mí me ha llamado mucho la atención el ritual de la fiesta del elote. En náhuatl es elotlamanilistli, es como ofrendar a los elotes. Ajá. Es muy interesante porque justo durante el proceso del ritual de los elotes hay espacios donde las señoras, los señores, los abuelos narran historias, anécdotas, lo que les ha ocurrido y de los buenos tiempos y de los malos tiempos que han vivido. Claro. En relación a la siembra del maíz, en relación al frijol, y todo eso es muy interesante porque forma parte de toda esta riqueza cultural muy enraizada en los pueblos náhuatl. Esta narrativa, ¿no? Esta narrativa Así es. popular que tú dices contar y se dice cuentos con K, Sí. ¿no? Es decir, sí. en español decimos cuentos porque son textos de una cierta extensión. Sí. ¿no? Después son novelas, ensayos, lo que tú me Así digas. es. Pero en la narrativa de esta lengua originaria son cuentos con K. Así es muy interesante. Y una característica que tiene el náhuatl es justo en una ortografía práctica, una escritura práctica, diríamos, en vez de utilizar la C, utilizamos la K. La ¿no? K, Entonces, ¿no? de Y cuentos, bueno, ¿no? eso de que todo lo que se cuenta es cuento.
Así es, ¿no? así es. Oye, y hablas en este libro, La tierra ya no se moja, me gusta mucho el título. Ah, bien, bien. Muchos podrían pensar que es hasta apocalíptico, premonitorio, amenazador, ¿no? Sí. Pero sí, en este momento estamos sintiendo que efectivamente sí, así la es. tierra ya no se moja. Así es, la tierra ya no se moja, sobre todo porque este relato es como una crónica, diríamos, de un acontecimiento, de un problema por el agua que viven en mi pueblo, en la comunidad del Aguacate, ya en los años 90, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante porque ya en ese periodo se estaba viviendo situaciones de mucha sequía. Y en vez de que se mejoren las cosas, se ha ido agudizando y ahora estamos viviendo una situación bastante fuerte de calor, ¿no? Sí, de calor. Y aparte parece ser que estas comunidades son la última prioridad para las instituciones, para las autoridades, y no hay una respuesta adecuada que ayude a satisfacer la necesidad de agua, ¿no? Que sí, así es un asunto muy serio. Y sobre todo que se han dado algunos abusos. Por ejemplo, la cabecera municipal, que es Huautla, en aquellos años, está en la parte de arriba, es una meseta, y en la comunidad del Aguacate está en la parte baja. En el Sabino, así se le llamaba, un manantial, porque estaba un árbol de sabino muy frondoso, ahí bajaba prácticamente un arroyo que pasaba en medio de la comunidad del Aguacate. Ese arroyo ya está seco, ya se secó. Y el agua no únicamente sirven a las comunidades de abajo, ¿no? Sino más bien ahora, como se jala hacia la cabecera municipal, pues eso también afecta a las comunidades. Sí, de el abajo. crecimiento de las ciudades también de la Huasteca es importante. ¿Está cerca de Huejutla el Aguacate? Muy cerca de Huejutla, yo diría como 1 hora de Huautla a Huejutla. O sea que Y sobre todo del Aguacate. son calores extremos, ¿no? En Huejutla, hace poco vi que estaban a 46 grados, ¿no? Ajá. De sensación térmica a 55 grados, entonces... Oye, y esta recopilación de historias, de tradición oral, ¿qué tiempo te llevó a hacerla? El primer libro, que es La Huasteca, me llevó un tiempo más o menos lo de 1 año para poder escribir La Huasteca. Y el segundo, que es La tierra ya no se moja, más o menos un tiempo como de 1 año. Porque como he estado trabajando en las instituciones, también apartaba, sobre todo en las tardes, para poder escribir. Para poder escribir. Sí, y poder narrar. ¿Y cuál fue tu método de investigación? ¿Estuviste en el campo? ¿Alguna bibliografía? ¿Existe bibliografía al respecto? Sí, sí existe bibliografía, pero la mayoría de los textos escritos están en español. Y porque hay muchos antropólogos, sociólogos, historiadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también de la UNAM y del CIESAS, que han incursionado a realizar trabajos en la Huasteca. Entonces hay mucha literatura en relación a la tierra, al agua, en la región huasteca. La característica que tienen estos libros es que están escritos en náhuatl y traducidos al español. Y yo sé que tú te preocupas mucho porque las nuevas generaciones tengan este tipo de materiales, porque, insisto, en otros programas hemos dicho, ¿no? Si aprendes el náhuatl, aprendes el mije, el popoluca, lo que tú me digas, el totonaca, pero luego no tienes dónde practicarlo. Sí. Dónde saber si lo que practicas está bien, ¿no? Y este tipo de materiales yo creo que son invaluables para eso, ¿no? Sí, creo que ha sido una excelente iniciativa de IWIJISPA y sobre todo de las 4 instituciones involucradas, porque los adultos, y no únicamente los adultos, sino también las niñas y los niños, los jóvenes, van a tener acceso a este material. Sobre todo si el material llega a manos de un adulto, pues prácticamente el material es revisado, leído por la familia, diríamos, Ajá, ¿no? sí. Y más si se le dice, no leas ese libro, despierta la curiosidad, despierta la y es curiosidad, claro. lo primero que hacen, leer el libro. Y es muy interesante porque está escrito en su lengua materna, en náhuatl, ¿no? Y me parece muy interesante porque es su primera lengua y van a tener acceso a leer desde su lengua y luego también
practicar el español. como Fíjate que me segunda interesa lengua. mucho que me platiques de esa experiencia con los jóvenes estudiantes de secundaria, de primaria, que encuentran estos materiales. Pero antes de que me Sí. platiques, Sí. me gustaría invitarte a que veamos esta cápsula sobre la ilustradora Marvel Alonso de estos libros. Muy bien, excelente. Vamos a conocerla. Usualmente se deja de lado la vida de las personas en los pueblos originarios. Estos libros son muy bonitos, ya que hacen conciencia de su vida, de sus herramientas, de la agricultura y del ganado. Hoy tenemos a Marvel. Ella ilustró varias de las escenas. Oye, ¿qué se sintió ilustrar pues la vida de las personas que viven en la Huasteca y en otros pueblos originarios? Bueno, en mi experiencia te puedo platicar que fue una experiencia súper padre, la verdad, poder de cierta manera traer a la vida personajes de la Huasteca, la cual es una cultura pues muy, muy inmensa y también pues está llena de magia, de colores. Y pues sí, el autor me marcó ciertos puntos muy específicos porque la Huasteca tiene algunos relatos, son muy específicos. Los colores también me gustó muchísimo ilustrarlos y pues bueno, cómo vive la Huasteca. Quienes hemos vivido ahí, pues nos hemos podido dar cuenta cómo es la Huasteca y es un mundo lleno de magia. ¿Tú vivías ahí? Sí, viví en mi niñez en la Huasteca y pues más o menos eso me ayudó muchísimo a poder ilustrar los libros. Qué bonito, entonces en eso te inspiraste para ilustrarlos y saber cómo dibujar y cómo plasmar la idea en los libros. Así es. Oye, ¿y qué te llama más la atención del trabajo editorial? Pues bueno, comunicar, ¿no? Transmitir, a veces motivar a las personas para que lean los libros, que se acerquen a la lectura, eso me llama muchísimo la atención y bueno, sobre todo exaltar nuestros pueblos originarios, nuestras lenguas, porque este libro está escrito en español y está escrito en náhuatl también, entonces eso me parece muy, muy importante. ¿Qué sentiste cuando te comentaron que ibas a ilustrar de estos libros tan importantes, tan relevantes para nuestra cultura? Me dio mucha emoción porque, bueno, no siempre se da. Afortunadamente me invitaron, fue un trabajo interinstitucional entre IBEA, la editora de gobierno, y algunas otras instituciones y algunos escritores que, pues como te digo, escriben en lengua pues indígena y en español también. Oye, ¿y cuál fue el mayor reto de ilustrar estas vidas? Porque ya nos comentaste de que tú vivías ahí. ¿Cuál fue el mayor reto? El reto, bueno, pues tener mucho conocimiento, digamos, técnico en cuanto a la figura humana, a los colores. Te puedo comentar, por ejemplo, una experiencia que me pasó con el autor que sí me marcó muy claro y me mandó muchísimas referencias en cuanto a una flor, por ejemplo, de allá de la Huasteca que es de color rosa y tiene determinada forma. Eso me gustó muchísimo porque sí tuve la experiencia de conocer más la cultura de la Huasteca. Y de estos libros, bueno, ¿qué es lo que más te cuesta dibujar? ¿La figura humana, las flores? La figura humana siempre es como un reto, ¿no? Yo creo que cualquier ilustrador me lo podrá decir. Y sí, la figura humana siempre es... Y los colores, sobre todo las flores, por ejemplo, de la vestimenta, sí es todo un reto, pero con mucho cariño lo hice, la verdad. Yo solo he hecho así un dibujo así como realismo, por así decirlo, de una zanahoria. ¿Y cuándo empezaste a dibujar? Siempre desde niña tuve la curiosidad de dibujar, siempre tenía un papel y siempre estaba haciendo mis bocetos. Siempre me llamó la atención y bueno, no lo dejé, entonces me gusta mucho siempre dibujar. Oye, ya por último, ¿qué se requiere para ser una buena ilustradora y hacer este tipo de dibujos tan bonitos? Bueno, primero tener los conocimientos técnicos, ¿no? No dejarlos, sino siempre estarte preparando, tomar talleres. A mí me gusta muchísimo tomar talleres. Siempre prepararte. Si tienes la inquietud, yo también invito a los niños que ven esta cápsula, niños y jóvenes también, que nunca dejen sus sueños, ¿no? Que siempre sean constantes en cuanto a dibujar, en cuanto a expresarse. La ilustración es algo muy noble, que te da la oportunidad de expresar ideas, de transmitirlas, de motivar a la gente para que se acerque a la lectura. Eso me gusta muchísimo. Qué bonito, así incitar a los niños, a las niñas a poder seguir dibujando. Pero ¿qué crees? Ya nos tenemos que ir. Y antes una pregunta rápida. Cuando ya crezcas más y no te dediques tanto a dibujar, ¿qué tal si eres piloto y te dicen la Capitana Marvel?
Eso es muy interesante, me gusta mucho. Siempre me lo dicen. Pero bueno, ya. Este ha sido el fin de esta cápsula de libros a la mesa. ¡Adiós! Adiós. Ahí estamos con la entrevista de Fidela Marvel Alonso Robles, la ilustradora de este libro La Huasteca de Rafael Nava. Rafa, ¿estás contento con lo que hizo Marvel? Muy contento porque, de hecho, cuando estaba ilustrando ambos libros, mantuve una buena comunicación con ella. Y, Sí, de hecho te acusó de que le mandaste. y hubo algunos aspectos que fui muy puntual para comentarle y decirle, pero muy accesible ella, ¿no? Oye, y en este libro narras un poco la lucha de los nahuas por recuperar sus tierras en Sí, los así es. 70s y 80s, ¿no? Así es, En la sí, Huasteca sí. hidalguense y en la Y veracruzana. parte de Veracruz, sí. ¿Cómo fue el trabajo de investigación para este libro? Que tiene que ver mucho con, por supuesto, con tus orígenes, pero también Sí. me imagino que era una investigación que tenías que hacer de otra forma, ¿no? Sí, no fue nada fácil. Bueno, en primer momento me tocó vivir la experiencia de esta lucha por la tierra, sobre todo porque la comunidad del aguacate había tomado unas tierras de un cacique de la región, sobre todo, más bien se usaba el concepto de recuperación Ah, ya. de sus tierras, ¿no? Porque por muchos años los campesinos nahuas habían tenido estas tierras, pero por muchas razones, a través de la historia, vivieron situaciones de despojo y entonces en los años 70 y 80 recuperan sus tierras de manera organizada. Son muchas comunidades que se organizaron y toman las tierras y bueno, pues ahora las están cultivando con Claro. otros productos. Y hubo problemas, me imagino, sobre todo por la discriminación también, ¿no? Porque, Así es. como tú no sabes, pues es mío, ¿no? Sí, una situación de discriminación muy fuerte. A mí me tocó vivir esta situación de discriminación prácticamente en mi adolescencia, cuando estaba estudiando la secundaria, porque ahí teníamos la oportunidad de convivir entre nahuas, jóvenes nahuas, y también con jóvenes de las cabeceras municipales que no hablaban la lengua. Entonces daban situaciones de discriminación. Yo recuerdo cuando pasábamos así como 30 jóvenes entre hombres y mujeres hacia la secundaria técnica, luego en la cabecera donde ya iban los agraristas, los inditos que han tomado las tierras. Ajá. Pero realmente nosotros en el fondo sabíamos que nuestros padres, nuestros abuelos estaban recuperando Estaban lo que es recuperando suyo, lo sí. que era suyo, ¿no? Así es. Oye, es una asignatura pendiente en nuestro estado, en nuestro país, el pluralismo cultural, ¿no? Que tengamos Sí. esa capacidad, pero sobre todo el plurilingüismo, ¿no? Así Que es. podamos tener la oportunidad de conocer, si no a fondo o completamente, si tengamos la riqueza que tenemos en las lenguas originarias. Sí, tenemos una gran riqueza. En México tenemos 68 lenguas, se hablan 68 lenguas originarias, 69 con el español, ¿no? Entonces podemos ver que hay una gran riqueza lingüística y una gran diversidad lingüística y debe de ser muy bien aprovechada porque justo nuestras raíces están ahí en la cultura, en la lengua, en la historia de nuestros pueblos. Entonces creo yo que es esta propuesta de publicar materiales en lenguas originarias y además en español, eso es muy interesante porque permite a los hispanohablantes que no hablan una lengua ser más sensibles ante esta diversidad cultural, pero además también de aprender una segunda lengua. Fíjate que yo te quería preguntar, antes de la entrevista, dije, le voy a preguntar qué estrategias o qué instrumentos son adecuados para la visibilización de las lenguas originarias. Pero más bien te pregunto, los que tú utilizas, porque tú estás en ese trabajo diario, ¿qué es lo que te da más resultado a la hora de esa intención de visibilizar una lengua como el náhuatl? Son varias estrategias, entre ellas estas publicaciones, ¿no? Claro. O sea, escribir, porque se escribe y además es una forma de poder
difundir la cultura a una gran cantidad de personas, ¿no? Ajá. Porque se publican, si son 3,000 ejemplares, pues llega a muchas manos, ¿no? Entonces, eso es una estrategia muy interesante. Otra estrategia es este espacio que se ha abierto, porque muchas personas ven la televisión, escuchan la radio, ¿no? Lo que tiene RTV, por ejemplo, en el espacio de el Cenzontle. Ajá. Luego yo escucho el programa del Cenzontle y es una forma en que se puede llegar a través del náhuatl a una gran población, Claro. Incluso no únicamente de zonas rurales e indígenas, sino contextos urbanos como Jalapa. Hay muchas personas aquí en Jalapa que dicen, oye, qué interesante está el programa del Cenzontle. Entonces, eso ayuda mucho a poder llegar, pero algo que a mí me ha funcionado es justamente espacios no únicamente de enseñanza, sino también de foros, de encuentros. Y viene, por ejemplo, para el día 29, 30 y 31, es el Foro Internacional de Lenguas Maternas por el Mundo, que se va a hacer aquí en Humanidades, en el Salón Azul. Entonces, muy interesante. Oye, y me imagino que este interés por tu lengua materna también decidió un poco, no sé, tu pasión docente. Sí. O ya la incorporaste después de ser maestro. No, más bien, en mi experiencia de la docencia, cuando yo entro como docente, ya traía estos elementos del compartir, de enseñar, entonces lo integro más bien, ¿no? Sí, y me acuerdo mucho, alguna vez te escuché decir que desde el vientre de tu mamá Sí. te cantaba y te hablaba en náhuatl, ¿no? Sí, así Digo, es. tú no lo recuerdas, seguramente, Sí. pero te lo platicaron. Sí, me lo han platicado y eso a mí me parece muy, muy interesante que las mamás puedan cantarles canciones de cuna, de arrullos al bebé que está en el vientre, porque sienten, perciben, ¿no? Claro. Entonces, hablarles en su lengua materna contribuye justamente a que uno esté orgulloso Claro. en promover, difundir la lengua. ¿Tú tienes hijos, Rafa? Sí, tengo una hija. ¿Y replicaste la Sí, experiencia? mi hija Yoltzinaba, que seguramente en algún momento nos estará escuchando, ella habla el náhuatl, ¿no? Ajá. Habla el náhuatl y también el español. ¿Cómo vive ella eso de hablar el náhuatl en un ambiente urbano como el jalapeño? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se defiende? Ella ha tenido, como diría, en los espacios en donde interactúa, no únicamente son espacios de hispanohablantes, sino también, aquí en Jalapa hay muchos nahuas. Ajá. Pero no hablan. Bueno, no lo hablan todos, yo diríamos, es que se ha vivido situaciones de discriminación. Claro. Y de violencia, diríamos, Claro. diría violencia lingüística. Entonces, efectivamente, hay algunos paisanos nahuas, no únicamente de la Huasteca, sino de otros contextos, les da pena hablar la lengua náhuatl, pero por su misma historia de vida que Claro. han vivido. Yo creo que pues nos debemos de sentir orgullosos, y en el caso de Yol sí es una persona Nunca que como lo habla. en otros casos, más está adecuado hablar de inclusión, ¿no? Así es. De inclusión de las lenguas. Así es, y yo creo que no únicamente en los medios, sino en la enseñanza, porque hay un avance en la educación básica en relación a la enseñanza de lenguas originarias y en la educación superior, pero en la educación media, que es secundaria y bachillerato, realmente una laguna ahí. hay una laguna, está ausente, no hay. ¿A qué se deberá? Es un problema del sistema ¿No lo ve? educativo el que está diseñado. ¿No lo ven? Muchas veces los programas educativos, no estoy generalizando, pero se dan casos en que se diseñan y falta conocer como esta parte del contexto en que viven los pueblos, ¿no? Entonces, creo yo que para enseñanza media superior debía de estar presente. Oye, las lenguas ya para originarias. despedirnos, Rafa, me gustaría, de este libro de La tierra ya no se moja, ¿qué parte recomiendas mucho? Que te haya gustado, que dijeras, híjole, Sí, ahí aquí está. me vi como Borges. Pues prácticamente todo el Sí. libro, desde que inicia ese camino, el arranque desde el Ixtle, en donde se va narrando justo
hablando de todos estos bosques, de las ardillas, de los animales que hay en el campo, pero también del todo el ecosistema, los ríos, el monte, hasta llegar al aguacate. Esa parte creo que atrapa a la persona que está leyendo para terminar de leer el libro. Muy bien. Oye, Rafa, te agradezco mucho tu presencia. No, pues gracias a ustedes. Charla, hombre, qué gracias bárbaro. a ustedes por la esta pasamos muy oportunidad. bien. Al menos yo. Ojalá que tú también. Muchas gracias. Y ojalá que también La ustedes allá en Zapamatiñac. casita hayan disfrutado esta plática con Rafael Nava Vite. Recuerde, La Tierra ya no se moja y La Huasteca están ya en la editora de gobierno. Son ediciones bilingües para que usted las disfrute y también compare, ¿no?, como la riqueza de esta lengua náhuatl. Y bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles lo que siempre les pido, por favor, no deje para mañana lo que pueda leer hoy. Hasta la próxima.